Hoy es una alegría enorme para mí nuevamente estar conectados y poder considerar lo que hoy Dios tiene para nosotros. Y pues al estar meditando en lo que eh, deseaba compartir contigo este día, eh, quise estar reflexionando y de hecho es un pasaje en el que he estado meditando durante varias semanas realmente. Eh, y hablaremos sobre la carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Un grupo de fieles personas que lo buscaban, de hecho así los menciona, como fieles seguidores de Jesús. Y por sus características, las características de su contenido, podemos darnos cuenta que el destinatario de esta carta o los destinatarios de esta carta no solamente eran los miembros o seguidores de Jesús en la iglesia de Éfeso, sino que también tendría que ver contigo y conmigo, y que cuando llegara el tiempo pudiéramos entender realmente cuáles eran los elementos importantes para seguir caminando sobre la tierra y poder mantenernos firmes y estables en los momentos difíciles y en los momentos que sin lugar a duda tendremos que pasar al estar sobre la tierra. Y Pablo estaba en ese tiempo buscando alentar, buscando animar a los fieles seguidores de Jesús. Y ese es el caso tuyo y mío este día. Deseo con todo mi corazón que esta enseñanza, que he considerado que por el contenido de ella misma nos llevará, no sé si un par de charlas o quizá unas 3 charlas en total, pero yo quiero pedirte que pongamos atención y voy a buscar ir no tan rápido, sino lo suficiente, al ritmo que sea conveniente, de tal manera que podamos entender la esencia, podamos comprender lo que realmente Pablo está trayendo como consejo, como recomendación y sobre todo después de haber vivido experiencias como las que él ha vivido. De hecho, al estudiar en el contexto de esta carta que él escribe, se dice que no solamente estaba pensando el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, sino en todos aquellos lugares donde había seguidores de Jesús. Y déjame leerte ahí en Efesios 1, el verso 1 y el verso 2, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. En esta carta, varias cosas de las que podemos estar contemplando, podemos estar viendo, es que habla sobre el panorama de la obra que Dios ha hecho en el pasado, que ha estado haciendo en el tiempo pasado, en tu vida y en mi vida. Vemos también sobre la intervención de Dios para no solamente salvarnos, sino también transformarnos, que eso es algo que constantemente me repito o me digo a mí mismo, y yo te animo a que tú tengas conciencia de ello. Es importante ser una persona que ha sido rescatada por el Señor, pero no solamente quedarse ahí, sino que hay una intención constante en tu vida y en mi vida para ser transformados a la imagen de Cristo y realmente convertirnos en reales seguidores de Jesús, reales discípulos de Jesús, siendo verdaderamente hijos de Dios. Y hay una parte de esta carta que Pablo está escribiendo a los fieles seguidores de Jesús, que habla sobre las batallas que constantemente a las que estamos siendo expuestos. Batallas que tenemos en los diferentes terrenos y áreas de nuestra vida, en las que constantemente vemos el acecho de nuestro enemigo.
podemos darnos cuenta claramente que no podemos, o a veces no hemos podido enfrentar estas situaciones adversas y siendo honestos, algunas ocasiones hemos sido derrotados, pero gracias a Dios porque tú y yo, a pesar de esos momentos adversos o aún esos momentos que pudiéramos haber estado experimentando de derrota, hemos seguido adelante y nos hemos levantado. La intención que veo en esta porción de la Escritura es que seamos fortalecidos y lleguemos, fíjate bien, seamos fortalecidos, seamos transformados y lleguemos a nuestro destino final. Hace unos días escuchaba un tremendo mensaje en donde para mí era claro que debo vivir como un extranjero sobre esta tierra, no pensar en que este es mi lugar final, sino que me encuentro de paso y que tengo la esperanza y yo quiero animarte a ti que me estás escuchando este día, a que pienses en que vamos a llegar juntos a nuestro destino final para disfrutar con nuestro Padre Celestial por toda una eternidad. Vayan conmigo, por favor, y te animo para que sigas conmigo esta lectura. Yo pienso hacerla completa porque en ocasiones me había centrado en un solo aspecto, pero veo que en estas palabras finales que está expresando el apóstol a los fieles seguidores de Jesús, encontramos un tesoro enorme, una serie de recomendaciones importantes y trascendentes para tu vida y para mi vida. Quiero que así lo veas, una serie de consejos, consejos sabios dados por Dios a través del apóstol, inclusive producto de su propia experiencia, producto de su pasado, producto de la forma en la que él ha ido enfrentando las situaciones de la vida. Estaba leyendo en la carta a los Corintios cómo él describe las situaciones adversas por las que ha pasado. Vemos cómo él ha podido superar momentos de crisis, momentos de peligros, momentos de angustia, aún momentos de experimentar debilidad en su propio cuerpo. Y enfrentar situaciones con las que podemos identificarnos, ya que seguramente nos ha sucedido y hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Efesios 6, verso 10 en adelante, y voy a leer hasta el verso 20. Síguelo con atención. El día de hoy estaré tocando tan solo unas porciones de este pasaje, pero pues más adelante continuaremos haciendo. No es necesario correr, iremos al ritmo que debamos ir y quizá la siguiente charla retomaremos una parte más de esta porción. Verso número 10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades. Toma nota, autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, nuevamente vuelve a decir, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguiremos de pie, firmes, defiendan su posición,
poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de Dios. Pónganse como calzado que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Hay cosas muy, muy extraordinarias, impresionantes en esta última parte. No nos vamos a centrar en ello. Ya hablaremos de este párrafo, de la manera en la que Pablo pide que nos mantengamos orando, pero llegará el momento en que lo haremos de una manera mucho más amplia. ¿Qué es lo primero que Pablo está expresando como parte de su experiencia, como parte de sus vivencias constantes a lo largo de la vida, a lo largo de su pasado, a lo largo de la transformación que él ha tenido, a la que ha tenido que enfrentarse y ser expuesto, y aquellos momentos no fáciles que ha tenido que enfrentar? Y me llama la atención cómo empieza este párrafo diciendo una palabra final. Sean fuertes en el Señor. Sean fuertes en su gran poder. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque déjame plantearte esta reflexión. Porque en nuestra condición natural hemos aprendido y hemos tenido que ser fuertes en todo, en ocasiones menos en Dios. Reflexiona un poco sobre esto. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo, hemos tenido que aprender y desarrollar cómo ser fuertes sin Dios muchas veces. Buscando nuestra fortaleza en nuestra propia capacidad. No sé si te ha pasado como a mí. Tratando de ser fuerte en mi mente, tratando de en mi mente y en mis razonamientos resolver las situaciones y los conflictos y las batallas a las que me estoy enfrentando. A veces he aprendido, y eso no dudo que sea parte de lo que muchos de nosotros que hoy estamos reflexionando en esto y que somos seguidores de Jesús, hemos aprendido a ser fuertes en nuestra opinión. Hemos aprendido a ser fuertes en nuestro criterio y en nuestro conocimiento. O sea, tratamos de ser fuertes en lo que conocemos. Si estamos enfrentando un problema, tratamos de ver qué recursos son los que tenemos en lo natural para entonces resolver algo que sin lugar a duda no tendremos hasta el final la posibilidad de resolver, porque necesitaremos sabiduría, necesitaremos fortaleza, necesitaremos el respaldo de Dios y la ayuda de Dios en las situaciones a las que nos estaremos enfrentando. Muchos de nosotros hemos aprendido a enfrentar solos los problemas. Es cierto, ¿no? Hemos tenido que aprender a salir adelante solos. No necesariamente con los mejores resultados en ocasiones, pero esa es una práctica que ha sido constante, muy probablemente en nuestra vida. Una constante de yo tendré que arreglármela solo.
Sí, quizá le diga a Dios, ayúdame, pero al final de cuentas yo tendré que hacerlo solo, tú tendrás que hacerlo sola, o has enfrentado sola o solo los desafíos, las luchas, los ataques del enemigo que están ahí constantemente frente a nosotros. Eh, Porque también puede ser que he tratado de ser fuerte basado en los logros que en ocasiones he tenido a lo largo de la vida. Eh, He tratado a veces, o llegamos a pensar que podemos ser fuertes porque hemos vencido áreas de nuestra vida. Y algo que es cierto es que sí, muy probablemente al caminar con Cristo y en el deseo de ser transformados, hay etapas de nuestra vida en las que parece que tenemos claridad y vamos avanzando y vamos venciendo áreas de nuestra vida, pero no podemos, más bien no debemos mantener nuestra fuerza basados en los logros del pasado. Qué bendición es que hemos podido vencer algún pecado o alguna práctica en nuestra vida. Qué bendición es que hemos podido vencer el temor en nuestra vida o en algunas áreas de nuestra vida. Pero el error más grande que podríamos cometer es ser fuertes en eso que hemos logrado en el pasado. Por eso es muy importante tener presente que debemos ser fuertes en el Señor. A veces basamos nuestra fuerza en los recursos que tenemos y eso es incierto. Hoy pueden estar y mañana ya no estar, y de todas maneras, aun y cuando tuviéramos muchos recursos o los recursos suficientes, no sería lo suficientemente útiles para mantenernos fuertes y mantenernos estables y mantenernos firmes en los momentos de angustia y en los momentos en los que somos débiles. En pocas palabras, aquí Pablo está diciendo, necesitas ser fuerte en el Señor. Pero ¿cómo podemos ser fuertes en el Señor? Cuando hemos pasado años dependiendo de nosotros, hemos pasado años dependiendo y siendo soportados o queriendo ser soportados por todo aquello que nos rodea, incluida nuestra propia experiencia, incluido nuestra propia manera de ser. Y déjame proponerte algunos aspectos que yo encuentro en la Escritura y que lo veo como principios que están ahí frente a nosotros y que nos pueden ayudar para mantenernos dependiendo y siendo fortalecidos constantemente. Sabes, tú necesitas ser fuerte en el Señor hoy y dependiendo del momento por el que estemos pasando, y necesitamos ser fuertes el día de mañana, y necesitaremos ser fuertes en un mes, y necesitaremos ser fuertes en el Señor en varios años, y todavía tendremos estancias sobre la tierra, y seremos fuertes cuando los momentos buenos también vengan a nuestra vida. Tendremos que ser fuertes en el Señor. Y una de las primeras cosas que quiero proponerte para poder llegar a ser fuertes en el Señor es reconociendo que soy muy débil. Reflexiona sobre ello. Reconociendo que soy débil. Pablo decía que cuando él se reconocía débil, entonces realmente era fuerte. Pero no fuerte en sus capacidades, sino fuerte por la dependencia de él, de la dependencia que él podía tener en Dios y en lo que Dios ya había hecho por él. Y constantemente él hacía referencia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú y yo nos reconocemos débiles, necesitamos depender completa y absolutamente de Él. Cuando reconozco que soy frágil, que puedo quebrarme fácilmente. No sé si te has dado cuenta de eso. Yo deseo con todo mi corazón que sí. Que no somos tan fuertes como pensábamos. Que
de hecho Pablo en ocasiones menciona que el tesoro nuestro está en un vaso de barro, que si no es puesto debidamente, que si lo soltamos un poco y se golpea, puede fracturarse, puede romperse. Entonces puedo ser fuerte en el Señor en tanto que me considero y reconozco que soy frágil. Por favor, ten presente, tú y yo, sin importar el tiempo que haya pasado, sin importar lo que conozcamos, sin importar las batallas que hayamos ganado, sin importar los logros que hayamos tenido, sin importar la edad que tengamos, debemos reconocernos débiles y debemos reconocernos frágiles. También algo que me ayuda a ser fuerte es reconocer que no soy capaz para caminar en la vida solo. ¿Sabes? Esto que te estoy diciendo suena contrario totalmente y es contrario totalmente a la forma en la que el sistema en el que tú y yo estamos inmersos y aún en el que en muchas ocasiones, aún en el cristianismo, llegaremos a escuchar. A veces podemos caminar pensando que somos demasiado fuertes, que no somos tan frágiles y que somos muy capaces. Pero lo que yo veo en la Escritura es que es totalmente contrario a ello. Que debo reconocerme débil, que debo reconocerme frágil y que no soy capaz en mi propia fuerza, ni en mis propios logros, ni en todo lo que yo pueda estar haciendo. Jesús dijo en Juan 15:15, separados de mí no pueden hacer nada. ¿Lo hemos intentado en ocasiones? Yo diría que muchas. No sé qué pienses tú. Hemos intentado, inclusive por años, caminar separados de Jesús y Él dice, separado de mí, nada puedes hacer. No puedes ser un padre fuerte, un padre estable, un padre sabio, separado de Jesús. No puedes ser una madre fuerte, una madre que pueda amar en plenitud, que pueda ser de bendición para sus hijos, separada de Jesús. No podemos ser personas que vayamos a poder bendecir a otros separados de Jesús. ¿Sabes? Aunque a veces lo hemos intentado. Aunque a veces hemos caminado y cuando decimos separados de Jesús es separados de sus principios. Basado en mi propia opinión. Basado en todo lo que me rodea. Aún en mis experiencias, ya sea buenas o malas. Hemos visto el resultado en ocasiones de caminar solos. Y tenemos en muchos casos las consecuencias de ello. Algo más. Reconociendo que soy pobre. Jesús dijo en Mateo 5:3, y voy a leer una versión que me bendijo mucho al leerla. Es la Nueva Traducción Viviente. Y fíjate bien lo que dice Mateo 5, verso 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Fíjate, se dan cuenta. Reconocen la necesidad que tienen de Él. He visto a lo largo del tiempo
y de mi propia experiencia y al contemplar la vida de otros creyentes y otros seguidores de Jesús, que como si fuera, o que en ocasiones los momentos de crisis son momentos en donde como que llegamos a ser más conscientes o pudieran ser momentos oportunos para darnos cuenta de nuestra necesidad, la necesidad que tenemos de Él. Pero cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas empiezan a ser favorables, cuando el viento empieza a ser, o empieza a venir a nuestro favor y entonces nos vamos desplazando más rápidamente en la vida sin tormentas, sin adversidades, parece que dejamos de ser conscientes de la necesidad que tenemos de Él. Dios bendice a los que son pobres en espíritu, que se dan cuenta que no es suficiente el haber sido bendecido un día, que no es suficiente haber entendido una verdad el día de hoy, que no es suficiente haber experimentado la presencia de Dios el día de hoy, sino que es algo que tendré que hacer porque soy una persona que reconoce, se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios. En todo momento, bajo cualquier circunstancia, en tiempos favorables, en tiempos de crisis, en tiempos de batallas cruentas, en tiempos en donde parece que no nos vamos a levantar, necesitamos darnos cuenta de su necesidad, de la necesidad que tenemos de Él. Porque el reino del Señor les pertenece, el reino de Dios les pertenece. Algo que me puede ayudar, reconoce que eres débil. ¿Te has reconocido como una persona débil? ¿Te has reconocido como una persona frágil? Pablo decía, mire que el que piense estar firme, que no caiga. Te reconoces como una persona incapaz, a pesar de la experiencia, a pesar del conocimiento, a pesar de los años, a pesar de las victorias, a pesar de lo que has logrado o hemos logrado. Te reconoces una persona pobre en espíritu, una persona que reconoce su necesidad de depender de Él todos los días. Un aspecto que dice, que continúa diciendo Pablo en esta carta, dice que debemos ser fuertes también en el gran poder de Él, ser fuertes en el gran poder del Señor. Jesús les dijo en Hechos 1:8 a sus discípulos algo que nos hace bien a ti y a mí tener muy presente, y es una porción de la Escritura que hemos leído muchas veces y que inclusive yo no dudaría que la conocemos de memoria. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán seguidores, pero que seguidores están siendo testigos del poder, del gran poder del Señor, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Es necesario reconocer que necesitamos, que requiero el poder del Espíritu Santo actuando en mi interior. Por favor, detente un poco. Requieres, y por lo que enseña la Escritura, créeme, necesitas fortalecerte en el gran poder del Señor, que es su Espíritu Santo, fortaleciendo tu interior y también siendo fortalecidos para todo aquello que tiene que ver con la parte exterior de nuestra vida, con todo aquello que nos rodea. Voy a leer una porción que está en la carta a los Romanos en el capítulo número 8,
y del verso 11 al verso 14. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Querida hermana, querido hermano, querida amiga y querido amigo, no trates de ser fuerte y tratando de crear una motivación que te lleve a ti a decir, no, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, sí podré salir adelante. No está mal tener una forma de pensamiento positivo, pero necesitas en tu interior, en lo más profundo de tu ser, ahí donde vienen las batallas más difíciles, ahí donde se presenta en el terreno de nuestra mente las batallas más cruentas y en donde en ocasiones no sabemos cómo podremos vencer. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. Dice que dará vida a nuestros cuerpos, dará vida a nuestro ser. Yo no dudo que hay ocasiones en las que no tendrás ánimo o no has tenido ánimo para levantarte. Yo no dudaría que hay momentos de la vida en los que es tan difícil caminar las siguientes horas, que nos sentimos muy débiles, que creemos que no podremos dar un paso en la vida, o que no podremos levantarnos de la condición en la que estamos. Por eso Él decía, fortalécete en el gran poder del Señor. No lo hagas o no pretendas hacerlo con tus propias fuerzas. Les dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mis testigos. Serán testigos de lo que puedo hacer. Serán testigos de la transformación interior. Serán testigos de ver cómo abro camino donde no lo hay y hago llover donde había tanta sequía y puedo hacer prosperar aquello que parecía perdido en la vida de nosotros. Necesito depender todos los días, constantemente, en su gran poder, en el poder del Espíritu Santo, no en nuestro razonamiento, no en nuestra lógica, sino en el poder, ser sostenidos en el gran poder de Él. Ese gran poder que nos permite estar expectantes de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, de la manera en la que Él puede actuar en la vida de las personas. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Podrás anunciarles a otros, podrás hablarles de lo que Él es. Porque no nada más tiene que ver con nuestro interior, sino tiene que ver también con nuestro exterior. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los hizo hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Hay situaciones en nuestra vida y en nuestro interior que son muy complejas y necesitamos que esas acciones, que esas situaciones que están ahí en nuestra vida, que esos errores en nuestra vida sean o salgamos adelante producto de la obra del Espíritu Santo que está actuando en nosotros. Necesitamos la intervención y la obra del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Así como lo estamos viendo aquí. Su Espíritu Santo que actúa en nuestro interior, que alumbra nuestro entendimiento,
que nos guía a la verdad de nuestra verdadera condición. ¿Sabes? Hay evidencias cuando el Espíritu Santo está actuando en tu vida y en mi vida. Y esas evidencias van a ser palpables en tu vida y en mi vida cuando, al estar considerando a Dios, nos demos cuenta de que hay todavía áreas de nuestra vida en las que, por ejemplo, todavía hay orgullo. Áreas de nuestra vida en las que todavía hay temor, áreas de nuestra vida en las que todavía hay inseguridad, áreas de nuestra vida que tienen que seguir y deberán seguir siendo transformadas. Ahí te vas a dar cuenta, ahí me voy a dar cuenta de que efectivamente la obra del Espíritu Santo está siendo evidente en nuestra vida. Yo puedo decir que dependo de Dios y de su Espíritu Santo y que estoy siendo fortalecido por Él. Pero ¿cuál es la evidencia que podría haber en mí? Y el tercer aspecto que quiero señalar es que tenemos un enemigo, tenemos un adversario. Tenemos un adversario, y esto lo podemos ver ahí en esta porción de la carta a los fieles seguidores de Jesús. Y dice, Él quiere captar nuestra atención. En el verso 12 dice de esta manera: pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, Él nos está hablando, está llamando nuestra atención. Tenemos una lucha diaria y constante, sin tregua. Momentos con los que es mayor o la carga es intensa. Pero en ocasiones pareciera como si eso no fuera real. Y leía yo un ejemplo cuando estuve estudiando sobre este tema, que en ocasiones el error grande que puedo cometer es que me han dicho que estoy o que voy a una guerra o que estoy en una guerra, y sin embargo, lejos de prepararme para enfrentarme a la situación que va a estar ahí presente, porque es una realidad, agarro y decido utilizar ropa de playa. Me pongo un short, me pongo una playera ligera, cómoda, me pongo mis chanclas, me pongo mis lentes de sol y voy caminando en la vida. Y olvido y dejo de estar consciente que tengo una batalla, que es una batalla a muerte. Y que mi adversario, aunque ya está vencido y ha sido vencido en la cruz del Calvario por el sacrificio que Jesús hizo, y no solamente el sacrificio, sino el haberse levantado de los muertos, tenemos un enemigo frente a nosotros vencido. Él tratará astutamente, utilizando estrategias sutiles, a veces en ocasiones hasta imperceptibles para ti y para mí. Buscará en todo momento sacar provecho, llevarse un botín, a pesar de ya haber sido vencido. Él utiliza estrategias sutiles, pero muy, muy sofisticadas. Estrategias que han sido útiles para Él a través de los siglos. Escucha bien. Estrategias que le han sido útiles a través de los siglos. Y que ha probado su eficacia. Y el tema es que las ha ocupado y le han sido útiles en algún momento, y le han sido útiles en otro momento, y siguen siendo útiles. Estrategias muy, muy sofisticadas. Créeme lo que no te exagero. Y aquí en la Escritura puedes encontrar las estrategias que Él ha utilizado una y otra vez para matar, para robar y para destruir. Concluyo con esto.
ya que no quiero dejar a medias la siguiente parte de lo que las estrategias que el maligno utiliza. Preferiré que lo meditemos y lo reflexionemos en una siguiente charla. Por lo pronto, quiero dejar presente esto en ti. Fortalécete en el Señor y en el gran poder de su Espíritu. Reconoce que eres frágil. Reconoce que eres débil. Reconoce que eres incapaz, que no tienes la capacidad suficiente. Reconozcamos que somos pobres y que necesitamos depender de su ayuda en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. Quiero animarte, querida hermana, querido hermano, para no detenernos, para avanzar en nuestra transformación, pero no solo para eso, sino para entender cada día más con mayor claridad quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Quién soy en Dios y quién puedo ser en Él? Y todo lo que Él quiere y desea para ti y para mí. La batalla Él ya la ganó. Nos queda a ti y a mí hacer la parte que nos corresponde. Esa Él no la hará por nosotros. Él peleará por nosotros. Él estará dispuesto a estar con nosotros en tanto que también nosotros hacemos nuestra parte. Y no que la vida de nosotros dependa de nosotros mismos, sino Él requiere una parte activa de ti y de mí. Padre, te doy muchas gracias esta mañana por tu ayuda, por tu comprensión, por mostrarnos la verdad, porque traes el consejo oportuno a nuestra vida. Y porque decido en mi vida reconocer la enorme necesidad que tengo de ti todos los días, a cada instante, en cada situación, en los momentos adversos, así como en los momentos favorables. Necesito reconocer, y quiero hacerlo, reconocer que separado de ti nada puedo hacer, que separado de ti no podré llegar a la meta final, que separado de ti no podré ser la bendición que tú has deseado que yo sea, que separado de ti no es posible realmente ser eficaz y ser de bendición, como en muchas ocasiones quizá lo he deseado, que separado de ti no puedo vencer áreas de mi vida, que soportado en mi vida no puedo ser lo suficientemente fuerte y que necesito reconocer, y aquí estoy delante de ti reconociendo que soy débil y que te necesito a ti. Gracias por darnos las herramientas necesarias, los consejos necesarios, la armadura necesaria para poder mantenernos firmes, estables y defendiendo nuestra posición, la posición a la que nos has llamado, como tus hijos y como tus hijas. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y que sigamos preparándonos, sigamos avanzando y sigamos creciendo en el conocimiento tuyo. Te doy muchas gracias por esta oportunidad que he tenido de reflexionar esta mañana con todos mis hermanos y mis hermanas. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor nos siga ayudando y estaremos atentos a la continuación de esta reflexión.